¿Cómo construimos hoy en día las cimentaciones y qué debemos conocer acerca de ello? Bueno, es muy importante la cimentación. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a transmitir todas nuestras cargas. Todas las cargas de nuestro edificio se van a transmitir a un terreno y entonces tenemos que conocer ese terreno. Eso es fundamental, conocer cómo es nuestro terreno. Hoy día nos acompaña el ingeniero Juan José Pesquera Prados, ¿no? Que es de Sensico, una importante entidad reguladora, ¿no? También de los materiales, los procedimientos constructivos que se utilizan en la edificación en el Perú. Y vamos a entrar con un tema muy importante. Vamos a revisar los cimientos en las autoconstrucciones. El ingeniero está con nosotros. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en tu programa y por recibir a Sensico. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué tipos de estructura tenemos en este tema de la autoconstrucción usualmente? Usualmente tenemos dos tipos de construcción. Uno es albañilería confinada y otro es un sistema porticado. La albañilería confinada es un sistema donde los muros de ladrillo son portantes. ¿Qué quieren decir? Que reciben la carga. Pero para poder dar ductilidad frente al sismo, ductilidad quiere decir deformabilidad que pueda tener, entonces necesitamos que esos muros de ladrillo estén confinados y se confinan con unas columnas de concreto cada cierta distancia y se confinan con unas vigas en la parte superior en cada nivel. ¿De acuerdo? Entonces, el otro sistema porticado es simplemente vigas y columnas de concreto armado que soportan, dependiendo del sistema, si tiene placas, no tiene placas, el sismo, el cortante, la base, entre un 80, un 70 y ya se forman diferentes tipos. Perfecto. ¿Cómo construimos hoy en día las cimentaciones y qué debemos conocer acerca de ello? Bueno, es muy importante la cimentación. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a transmitir todas nuestras cargas. Todas las cargas de nuestro edificio se van a transmitir a un terreno y entonces tenemos que conocer ese terreno. Eso es fundamental, conocer cómo es nuestro terreno. Entonces, como en estos edificios de albañilería confinada el problema es económico, es difícil poder hacer un estudio de suelo. Exacto. Por los costes que tiene. Entonces, el sistema, lo que se le ocurrió, que fue muy bien diseñado por los ingenieros, es que se hacen unos cimientos y unos sobrecimientos. El sobrecimiento es el elemento estructural sobre el que apoya nuestro muro portante para evitar dos cosas importantes. Que nuestro muro portante de ladrillo se contamine debido a estar en contacto con el terreno. Por eso nuestro sobrecimiento tiene que sobresalir de nuestro piso terminado. Y luego lo que hace es recibir las cargas y se las transmite al cimiento. El cimiento es nuestro elemento de cimentación. Y para abaratar costes, el diseño tanto del sobrecimiento como del cimiento es de concreto ciclópeo. ¿Qué es el concreto ciclópeo? El concreto ciclópeo es una mezcla de concreto con piedra. Y entonces distinguimos dos cosas. En el cimiento, como es un elemento de bastante anchura, ya veremos ahora en función del suelo, veremos qué dimensiones tiene. Entonces, el concreto ciclópeo es 70% de concreto, un concreto de 175 o de 150, y luego 30% de piedra grande. Esta piedra grande puede llegar hasta de ser de 10 pulgadas. Correcto. ¿De acuerdo? Y luego, sí, 20-25 centímetros sin problema. Tamaño máximo. No quiere decir que todas sean así. Exacto. Y luego el sobrecimiento, como es un elemento más angosto, más estrecho, porque va a ser siempre del espesor del muro. Si el muro está a soga, que es la dimensión mediana del ladrillo, pues sería de 14 o de 15. Si el muro es de cabeza, que es la mayor dimensión del ladrillo, sería de 25. Entonces, dependiendo de eso, así será la piedra. Y es un concreto ciclópeo de 75% de concreto y 25% de piedra mediana. En el caso de soga, el tamaño máximo es de 3 pulgadas. Y en el caso de cabeza, el tamaño máximo es 7 pulgadas. Perfecto. ¿Cómo nosotros podemos tener una metodología para poder evaluar, digamos, el suelo sin
tener el estudio de suelo. Sí, les quería recalcar una cosa primero, si me permite, por ingeniero. Supuesto, por supuesto. Es que lo más importante de una estructura es la cimentación. Porque yo puedo solucionar columnas, puedo solucionar vigas, puedo solucionar losas, pero una cimentación es muy costosa y muy compleja de poder modificar. Por lo tanto, es muy importante que al principio ustedes tengan claro cuántas elevaciones vamos a tener. Bien. Es muy importante eso, tener eso claro para diseñar ya nuestra cimentación para que soporte todas esas cargas. Entonces, como me pregunta el ingeniero, si no sabemos, porque no tenemos dinero para hacer un estudio de geotécnico o de mecánica de suelos, entonces yo le voy a dar una pequeña pauta para que ustedes puedan tener una idea. Entonces, ustedes hacen una calicata, que es hacer un agujero en su terreno, tienen que ver que sobrepasan ese espesor de materia orgánica, materia vegetal, que ahí nunca podemos apoyarnos, siempre hay que eliminarlo, y entonces tomamos una botella, de la dimensión que sea, de esas de plástico, de Coca-Cola, de lo que queramos, y cogemos, hacemos un hueco más o menos de 1 metro, 1,5 metros de profundidad, y tomamos una muestra. Llenamos nuestra botella hasta 1/3. Salimos y echamos otro tercio de agua con sal. Bien. Lo agitamos bien, lo movemos bien para que se mezcle todo muy bien y dejamos descansar para que se asiente durante 24 horas. A las 24 horas medimos los diferentes estratos que se han creado. Por supuesto, las arenas estarán en la zona más baja. Encima tendremos limos y encima las arcillas. Entonces, si el espesor de las arenas es mayor que los otros, pues entonces tengo un suelo arenoso. Arenoso. Muy Si bien. tengo un espesor de las arcillas mayor, pues será un suelo arcilloso. Entonces ahora, si me permites, te voy a dar una Claro, pauta ¿cómo no? para poder definir más o menos cómo es el cimiento, su dimensión, en función del tipo de suelo. Bien. Si tenemos un suelo que es una roca o un terreno de grava, que es un terreno resistente que aguanta, entonces, si nuestro muro de ladrillo es de soga, nuestro cimiento tendrá un ancho de 45. Y si es de cabeza, tendrá un ancho de 55. Acuérdense que es mayor porque mi muro es más ancho y va a recibir más carga, por lo tanto necesito un mayor ancho. Muy bien. Si luego tengo un suelo arcilloso o arenas arcillosas, donde predominan las arcillas, de soga serían 55 centímetros y de cabeza serían 65 centímetros. Y luego, si ya tengo un suelo arenoso, sería tanto de soga como de cabeza mínimo de 70 centímetros. Eso es lo que se aconseja si uno no tiene muchos datos. Y también lo que es importante es que la cimentación, evitar encofrarla. Por eso sería bueno siempre que esté empotrada en nuestro estrato donde nos vamos a apoyar, para también reducir un poco los costos del encofrado. Claro. Y también... Qué interesante. Entonces, concluimos con su definición que efectivamente se puede construir en suelo arenoso, pero esa cimentación de 70 centímetros, pues me va a salir un poquito cara. Claro. Pero es la seguridad que necesito para poder alzar, digamos, Claro. ¿no? Según lo que Y sobre todo le va a dar una estabilidad, porque acuérdense que Lima, como la gran parte del país, es sísmica. Entonces lo que necesitamos es, con este tipo de construcción, dar la mayor seguridad posible para que las personas que viven en estos edificios tengan una seguridad frente a un sismo de grado 5, 6, lo aguanten perfectamente. Y luego, si tenemos una buena cimentación, pues aguantará mucho mejor. Perfecto. Vamos a recibir un par de llamadas del público, ¿no? Antes de pasar a lo que son los aceros, ¿no? Dentro del procedimiento constructivo, Sí. ¿no? Usted puede llamar al 251-9422 y al 467-4499. También puede llamar a nuestro WhatsApp 940-800-800. Estamos en Construyendo Cimientos para el Futuro. Viene el tema justamente de los cimientos, ¿no? Un tema muy interesante. Ingeniero, ¿cómo es el procedimiento constructivo? ¿Cómo es el tema del armado, digamos? Bueno, Ahí tenemos una maqueta muy bonita. me puedo poner de pie, ¿no? A ver, póngase de pie, a ver si bueno, medio Bueno, cortado, me siento sale, aquí. pero bueno, ya, Vale, me más siento cerquita aquí. mejor. Bueno, me arrimo. Entonces, aquí vemos que hemos traído pues una columna con sus estribos. Aquí vemos los estribos de la columna y aquí vemos el emparrillado de nuestras zapatas. ¿De acuerdo? Si tenemos Muy una bien. zapata y unas columnas resistentes, aquí tenemos un emparrillado. Y aquí vemos
que nuestra columna tiene que tener una terminación de gancho para poder amarrar, para poder fijar y que cuando hagamos el vaciado nuestras barras no se nos muevan. ¿De acuerdo? Correcto. Eso es muy importante. Lo que sí que aquí yo no he podido traer debido al tamaño es que siempre es importante que el emparrillado termine en gancho. A ver, lo subimos un poquito. Sí. Yo lo cojo, vale, cojo. Que termine aquí, estas barras terminen con un gancho. Este gancho está en función del diámetro. Siempre en un emparrillado el diámetro mínimo es de media pulgada. Yo no puedo poner una barra menor de media pulgada. Y su gancho es 12 veces su diámetro. Normalmente está en unos 12 centímetros, 15 centímetros. 15 centímetros. Discúlpenme porque me emociono de ver y entonces eso me gusta mucho la construcción. Entonces es importante que siempre dejen el recubrimiento. Acuérdense que si no hago un solado, el solado es un concreto pobre de baja calidad que lo que hace es protegerme de las impurezas que pueda haber en el terreno. Entonces, si no utilizo un solado, el recubrimiento tiene que ser 7 centímetros en todo el perímetro. Muy bien. Por lo tanto, que eso no se nos olvide. Y luego, aquí ven que nosotros en nuestra columna tendremos dentro de la zapata unos 2 o 3 estribos y luego ya tendremos una zona de confinamiento que estarán en el extremo inferior y en el extremo superior. Observo que los estribos están más juntos a manera que se acerca, digamos, a la zona horizontal de cimentación, sí, ¿no? Y también, respectivamente, seguramente al acercarse a la losa de arriba, a la viga. Efectivamente, ¿por qué? Porque yo ahí es donde recibo la carga, donde voy a llegar la carga y quiero que mi concreto esté bien confinado para que aguante mejor y también en la zona donde la voy a transmitir. Por eso tengo una zona de confinamiento que la norma E060 pues suele ser como mínimo 50 centímetros tanto abajo como arriba. ¿Y qué pasa si el maestro de obras en la ejecución no respeta esas distancias, digamos, de tener mayor cercanía entre un estribo y otro cuando se acerca, digamos, al otro elemento? Entonces, el problema sería que yo ya no tendría a mí mi concreto confinado. Y entonces, cuando yo voy a tener el esfuerzo sísmico, acuérdense que son fuerzas horizontales. Así es. Y entonces las fuerzas horizontales va a ser un cortante en la columna. Entonces yo necesito que la columna es como si fuera ya este elemento. Y entonces voy a tener unas cargas así. Entonces en la zona de los apoyos, que es donde va a venir el cortante el mayor, entonces por eso ahí necesito. Entonces lo que haríamos es que nuestra columna fuera menos resistente frente al sismo. Muy bien, qué interesante porque... Eso sí, me ha dado unos paseitos en las zonas de albañilería, ¿no? Justamente cuando están armando, ¿no?, el tema de los estribos. Y luego, maestrito, ¿y por qué los estribos tienen la misma distancia si ya se acercó a la columna? No, así nomás está, porque ya van como 5 casas que he construido así. Dios mío. No puede ser. Y es importante que eso lo tengan bien claro, que por lo menos en 50 centímetros desde el arranque siempre y 50 centímetros por debajo de la viga, siempre ahí se concentran los estribos a una distancia de 10 centímetros. Muy bien, de 10. De 10 centímetros. Y luego depende el diámetro del estribo, depende del diámetro de la barra principal. Claro. Pero como mínimo siempre de 8 milímetros. A nadie se le ocurre poner en una columna ya estribos de 6 milímetros. ¿Hay posibilidad de que podamos construir sobre una platea y cimentación? Por supuesto. Yo, por ejemplo, le quiero comentar que ahora mismo acabo de terminar un proyecto para la selva de Junín. Muy bien. Donde el terreno no era de muy buena calidad. Hemos tenido que bajar hasta casi 1,80 m de profundidad y no era de muy buena calidad. Y había estudio de suelos. Y nos aconsejaban, como solo aguantaba medio kilo, pues yo, debido a las cargas, he hecho una losa de cimentación o platea. Y funciona perfectamente porque he conseguido transmitir ese medio kilo al terreno, que es lo que aguanta a través de la platea. La platea, ¿qué ocurre? Que si yo hiciera zapatas, debido a que el terreno aguanta muy poco, serían muy grandes. Entonces quedaría muy poca superficie entre las zapatas y me complicaría la ejecución. Entonces ya hago toda una losa y es mucho más fácil. Lo único que tiene un costo mayor, ¿por qué? Porque tengo armadura inferior y armadura superior en mi losa de cimentación. Más o menos, ¿cuánto está el cubo de concreto de 150 kilogramos por centímetro? No, tienes que utilizar mínimo 175. 175. En la norma. Y en zona sísmica ya es 210. Ya. 210. Si yo no recuerdo mal, debe estar el precio
Yo siempre aconsejo... Sin armado, el cubo, nada Sí, más. solo. Yo siempre aconsejo ya hacerlo premezclado, porque eso también facilita bastante la ejecución. Y a lo mejor parece que puede costar un poquito más, pero también te facilita mucho el trabajo y sobre todo tienes un mayor control del concreto. Ahí está dimensionado, ¿no? Claro, porque tú ya pides el concreto con una serie de características, con un slam, con una resistencia y tú lo puedes verificar. Sin embargo, cuando tú te lo haces con la mezcladora, cada mezcla no puede salir igual. Exacto, Entonces ahí tienes la diferencia. Yo creo que no estoy muy en los precios ahora, pero creo que debe rondar pues unos 340 o dependiendo también de las zonas del país. Sus $80 más o menos. Sí, más o menos, por ahí debe estar el metro cúbico. Por eso. Entonces, eso es muy, muy interesante. Yo les aconsejo, en edificios que he hecho, siempre he aconsejado a mis clientes utilizar premezclado ya. Muy bien. Porque facilita. Ingeniero, hay una pregunta. A ver, ver. Buenos días. Bienvenidos a Construyendo Cimientos para el Futuro. Está con el ingeniero Juan José Pesquera. Muy buenas. Quiero hacerle una preguntita. Me gusta el programa y lo estoy viendo con atención. Y creo que es muy interesante. Un programa yo estoy llamando desde San Martín, la selva de San Martín. ¿Ha estado por ahí usted, ingeniero? ¿Cuál es su pregunta? A ver. La consulta es sobre el terreno, la construcción de los terrenos. Yo tengo una propiedad, por ejemplo, que es un terreno húmedo. Como decía, en la selva los terrenos son fangosos, arcillosos, ¿no? Y el mío es, así como le estoy explicando, arcilloso abajo y encima eso es fango. ¿Y qué sistema se puede utilizar ahí para ese tipo de construcción? Muy bien, muchas gracias. Le he entendido bien, nos ha dicho que tiene un suelo arcilloso, ¿no? Sí, y que él siente que es fangoso arriba. Que tiene fango. Bueno, aquí lo importante es que si es fangoso, esa capa la tendrá usted que eliminar. Habrá que ver hasta dónde puede eliminar esa capa fangosa. Eliminar la capa. Y buscar un terreno, hacer la calicata y buscar un terreno más portante. Y luego ya depende de cómo sea su construcción, de lo que usted quiera levantar. Si son 2 plantas, posiblemente podrá hacer una cimentación sin problemas con zapatas en esas arcillas. Siempre es bueno verificar que las arcillas, hay que tener cuidado con las arcillas, por 2 cosas, porque hay 3 tipos de arcillas. Hay una arcilla que es la buena, que es la caolinítica, que es muy buena para la construcción y perfectamente. Pero luego tenemos otra, que es la montmorillonítica, que esa en presencia del agua aumenta el volumen. Y entonces podría ocurrir que la cimentación, en lugar de que nosotros nos apoyemos, esté empujando, porque son arcillas expansivas. Entonces eso hay que tener un poquito de cuidado. Pero yo le digo al señor que si él busque esa capa, quitando su fango, busque esa capa, intente hacer lo que yo le he comentado anteriormente para ver cuál es la característica, y si su edificio va a ser de 2 alturas, podrá hacer unas zapatas, pero yo le recomiendo que esas zapatas siempre estén atadas entre ellas. Y siempre quiero hacer un comentario. Las vigas de cimentación atan cimentaciones. No, como he visto muy bien en lo que estáis poniendo, atan cimentaciones. Van enrasadas en la cara superior de la zapata. No atan columnas. Yo he visto, como tú dices, que hay gente que la pone atando la columna. No. Lo que necesitamos es atar la zapata para que todo nuestro conjunto trabaje igual y no haya asientos entre los diferentes elementos que nos puedan provocar el colapso de la estructura. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un curso de albañilería en Cencico, que es muy bonito, ¿no? ¿Cuándo se inicia? Sí, tenemos un curso que es muy interesante. Les recuerdo que en Lima Callao, que es la zonal de Lima Callao, damos cursos cortos que son de perfeccionamiento. Y tenemos 3 centros, que está el Centro de los Olivos, que es en el norte, el centro de aquí de Chorrillos, que es para toda la zona sur, que es muy interesante, y también el de San Borja, que está más o menos por el centro de Lima. Este curso que me comentas es muy interesante porque es de maestros de obra. Muy bien. Y lo único que se les pide es que puedan demostrar que han estudiado hasta 5º grado de secundaria y que tengan 3 años de experiencia como mínimo de operarios. Excelente. Es un curso de 204 horas y
realmente les puedo decir que yo he dado varias asignaturas de este curso y aprendo con los maestros que lo disfruto, porque me dan muy buenas ideas, ¿eh? Los maestros son muy interesantes. A mí, por ejemplo, no me gustan esos ingenieros que no escuchan al maestro. Al maestro siempre hay que escucharle por su experiencia. Muy bien. Ingeniero, quédese con nosotros porque tenemos una pausa. Hay preguntas. Vale. Ya volvemos. Bien, amigos, estamos aquí con el ingeniero Juan José Pesquera Prados viendo los temas de cimentación, que justamente tenemos muchos autoconstructores asistidos que están aquí, ¿no? Llamando por teléfono y vamos con la llamada que entra. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias, ya hablo de fibra. Por favor, dado que la emergencia que se nos presenta dentro de poco, me gustaría que el ingeniero explique sobre la impermeabilización de grietas en los techos. Muy bien, muchas gracias. La impermeabilización de grietas en el techo. Hay grietas en el techo y... Fisuras. Y sí, y quiere impermeabilizarlas. Me parece que hay un tema de humedad también, ¿no? Que es muy común, muy frecuente acá. Pero en los techos. En los techos, ¿no? Bueno, eso puede ser porque haya habido alguna avería, sí, haya habido alguna fuga. Por ejemplo, algo que ocurre normalmente es que cuando se hace el vaciado de la losa, se pueda dañar alguna de las tuberías, hacerlas unas pequeñas fisuritas, y entonces por ahí, claro, y entonces por ahí se va perdiendo y nos va atentando contra la capa inferior y luego por el cielo raso queda degradado. Le comento, ingeniero, algunos detalles para poder afinar ello, que acá en el Perú, sobre todo en Lima, hay muchos problemas en el último piso previo a la azotea. Porque la azotea, que no la han impermeabilizado, no la han sellado, no le han puesto ni siquiera ladrillo pastelero o un cerámico, la utilizan pues para colgar la ropa, baldean con agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Daña, ¿no? Por supuesto, acuérdense que todos los materiales son porosos. Si yo no he utilizado en la terminación una mayólica, un acabado que no sea poroso, que sea impermeable, que es lo que había que hacer. Si usted no ha hecho una pendiente, no ha dado pendiente, no ha impermeabilizado, la solución que puede es emplear en esa terminación de la azotea, pues utilizar un pavimento, un piso terminado que sea impermeable. Para evitar la filtración. Acuérdense que el concreto es poroso. Así es. Y al ser muy poroso, pues se va a filtrar el agua y nos va a degradar la parte inferior, porque el agua siempre busca lo inferior. Y entonces, ¿cuál sería nuestro problema en el caso anterior? Pues que tenemos que buscar la fuga, y eso es un problema... La fuga. Claro, eso es un problema grave, porque aunque resanemos todo, al final va a volver a aparecer. El problema es que va a seguir apareciendo esa fisura, porque el agua va a seguir apareciendo. Muy bien. Entonces, es complicado. Yo por eso... Si pudieran, sería interesante que el otro día, hablando con otros ingenieros, por ejemplo, poner en determinadas zonas, en los pasillos, en las cocinas, en los baños, un falso cielo raso. Y por ahí poner las tuberías y entonces ya tengo un control del agua de abastecimiento si hay alguna fuga, y un falso cielo raso es muy fácil de quitar y de revisar. Interesante, y eso, ¿no? Porque facilita bastante. Acá lo escondemos dentro de la placa de concreto o también ahí Claro. dentro del muro y después uno no puede controlar. Claro, yo también aconsejo poner siempre falsas columnas para bajar los bajantes, para subir, porque eso te permite también de hacer ocultación. Porque Perfecto. si tú tienes un muro portante, picar ahí no es aconsejable. Tenemos otra llamada telefónica. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, a ver ya, si habla un ¿cómo poquito está? más alto, le vamos a escuchar mejor. Ya, ok, gracias. Mire, llamo de Arequipa. Quisiera Arequipa. dar una opinión y un comentario. Bien. Mire, ayer justamente se conmemoró aquí en Arequipa 22 años del último terremoto, ¿no? Entonces, yo vine a vivir aquí en el 2007 y cuando comenzamos a construir, hay una cosa que sí me impactó, fuera de que a raíz de ese terremoto se pidieran documentos como documentos, o sea, de profesionales, y que estas pasaban por como una comisión en la municipalidad. Me pidieron estudio de suelos, plano de estructura, servicio y todo ello. Cosa que me pareció bien, porque ahora, con la tranquilidad de los años, uno vive pues tranquilo a razón de que pueda haber un fuerte temblor o un fuerte terremoto. Lo que pasa es que yo antes escuchaba de que parece que ya esta cuestión del estudio de suelos, que para mí es capital, ya no se está dando. Yo creo que sí debería dar, sobre todo en Lima, donde lastimosamente se nos va a ver también un terremoto grande, y las construcciones siguen dándose y dándose. Aquí, por ejemplo,
también creo que han soltado eso, y yo creo que no deberían hacer. Yo creo que eso debería ser una cuestión permanente del estudio de suelo. Gracias. Muchas gracias por días. su comentario desde Arequipa. Yo estoy perfectamente de acuerdo con nuestro oyente que es fundamental el estudio de suelos, pero siempre vamos al problema de costos. Porque claro, ¿por qué yo utilizo albañilería confinada? Porque Ingeniero, deberíamos no tengo tener mucha plata. un bono, deberíamos tener, ¿no? Del Estado para el estudio, pues básico, ¿no? Efectivamente. El estudio y el proyectito, ya está, Efectivamente. ¿no? Y después ya había una ayuda, podría ser interesante, una ayuda, o que ese estudio de suelos lo pudieran hacer profesionales del Ministerio de Vivienda. Así es, claro. Podría ser esa ayuda, crear un organismo dentro del Ministerio de Vivienda que apoyara a estas personas en vulnerabilidad para poderles ayudar y hacerles seguras. La Comisión de Vivienda del Congreso de la República, a ver, ¿no? Cuando viene un representante para conversar un ratito por acá acerca de autoconstrucción. Tenemos otra llamada telefónica, puede hacerlo al 251-9422, al 467-4499 o al WhatsApp 940-800-800. Estamos acá conversando acerca de cimentaciones, ¿no? Cimentaciones, y recuerden que tenemos diversos tipos de suelo, ¿no? En el Perú. Muchos me preguntan, ¿y cómo hago para construir? La otra vez estaba por la zona de Asia, antes de Asia, Mala. Y el maestro me dijo que a 1,5 metros había agua, ¿no? Y lo encuentro con una platea de cimentación, pues, de 45 centímetros, ¿no? Y maestro, solamente para 2 pisitos nada más, 2 pisos nada más, ¿no? Entonces, hay muchas edificaciones. Sí, la norma, la E050, te exige que la platea mínima es de 40 centímetros. 40. Cuando tú ya haces una platea o losa de cimentación, los mínimos 40 centímetros. Muy bien. Por lo tanto, ahí no tuvieron que ir ahí. Aquí la clave es que cuando tienes agua, tienes que ver dónde está el nivel freático. Si tu cimentación va a estar por debajo del nivel freático o va a estar por encima. Si está por debajo, vas a tener que sacar ese agua, porque lo que tú no quieres es que tengas unos empujes de ese agua. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo utilizar, para no tener problemas, muchas impermeabilizaciones. Muy bien. Muy bien. Tenemos otra llamada. Bienvenidos a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Aló? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, señor. Una consulta. En San Juan del Urigancho hay un programa de apoyo a la construcción de columnas, pero entender que soy un maestro moderado, no están llenando completamente las columnas. Entiendo que la zapata, cuando lo cambian, tienen que llenarlo completamente y no 50 centímetros de los 120, de 1,20 metros, están llenando solamente 50 centímetros y la diferencia lo llenan con arena gruesa o piedra chancada y eso me parece preocupante. ¿Qué me dice usted al respecto? Muchas gracias, ingeniero. No, eso es muy preocupante. Nosotros, cuando tú terminas primero la zapata, luego tienes que hacer el vaciado de toda la columna, porque lo que no queremos es que se produzcan juntas. Porque cuando se produce una junta en el concreto más viejo con otro más moderno, aparece unos esfuerzos que se llaman esfuerzos rasantes, que empujan. Y entonces van a hacer que nuestra columna tenga una mayor cortadura y que podamos tener bastantes problemas. Muy bien. Por lo tanto, yo le pediría que hablen con la Junta Municipal para que los ingenieros cambien esos procedimientos y hagan el vaciado de, si son 2,70 metros, 3 metros, 2,60, lo hagan completamente y de una vez, por favor, de una vez. Muy bien. Adelante, tenemos otra consulta en Construyendo Cimientos para el Futuro. Buenos días. Está nuestro radioescucha, nuestro televidente, no está en ese instante. Puede hacer sus llamadas al 251-9422, 467-4499 o también al WhatsApp 940-800-800. Adelante, ¿cómo está? Buenos días. Mi segunda intervención, señor. Muchísimas gracias, más bien, por el espacio. Lo que quería consultar, me olvidé, sobre el terreno fangoso que le consultaba al ingeniero. ¿Cuánto de profundidad se puede hacer mínimo
en el terreno fangoso y para cuántas plantas más o menos puede aguantar el terreno. Muy bien, muchas gracias. Es nuestro televidente Sí, que además el se trata de la anterior, sí. selva, ¿no? No, entonces usted lo que tiene que hacer es un agujero, que es una calicata, y ir bajando y viendo los cambios en las paredes de ese agujero. Usted verá el cambio de sustrato. Como mínimo tiene que bajar, en este caso, 1 metro o 1,5 metros. Metro y medio. Metro y medio. Para ver, viendo ¿no? que el fango, ya la capa de fango la hayamos eliminado. Y ya Correcto. usted irá viendo si el terreno ya es más resistente en las partes inferiores. ¿De acuerdo? Interesante. Y entonces yo lo que le comento es que si usted va a hacer una vivienda de 2 alturas, a 1 metro o 1,5 metros, haciéndolo con siempre que no haya alguno de otros factores, porque ya saben que en los suelos puede haber la colapsabilidad, que quiere decir que cuando viene un sismo se produce un vacío y el suelo se hunde, siempre que no haya ese tipo de suelos, que es principalmente en suelos arenosos, por ejemplo en Piura, en la zona de Piura. Entonces yo creo que si va a tener 2 alturas lo puede hacer, como le comentaba, a 1,5 metros con unas zapatas, pero que estas zapatas estén atadas con vigas de cimentación, para que toda la cimentación trabaje en conjunto. Y luego ya dependerá las dimensiones de sus zapatas, pues de la separación que tenga usted entre columnas. Acuérdense que para utilizar la losa aligerada que normalmente empleamos, que es la de 15×5, la luz máxima, sin tener que verificar deformaciones, es 4 metros. Si usted va a 4 metros, no tiene que comprobar deformaciones, pero si va a más, hay que comprobar. Y ahora, ya que estamos en esto, les recuerdo también que en albañilería confinada, cuando mi muro es de soga, la separación entre las columnetas de confinamiento son entre 3 metros y medio como mucho, pero lo bueno es ir a 3 metros. Si mi muro es de cabeza, ya puedo ir hasta 4 metros. La norma te permite hasta llegar a 5, pero yo no lo aconsejo. Yo aconsejo quedarme en los 4 metros. Perfecto. Entonces eso es lo que nos va a demandar nuestra separación de columnas y nuestras cimentaciones. Pero yo creo al oyente que a 1,5 metros va a poderlo hacer perfectamente si hace zapatas con las columnas, o si no, su cimiento corrido lo hará de 70, como hemos comentado, porque el terreno puede que sea arenoso. Bien. Y ahí sin problemas. Excelente, muy bien. Siguiente llamada. Estamos en Construyendo Cimientos para el Futuro, conversando acerca de los cimientos. Buenos días. Bienvenida, bienvenido. Buenos días. Mire, quería hacerle una consulta. Sí. Al colocar para colocar una caja de luz, yo observé que otro estaba cortando parte del fierro de la viga. Entonces, ¿qué sucedería después? Ok, muchas gracias. No, cuando... Caja de luz en el elemento estructural. No, por eso no. Nosotros cuando hacemos una caja, cualquier instalación, tenemos que ser muy cuidadosos de no afectar a los elementos estructurales. Eso es fundamental. Entonces, si ya me ha dicho que han cortado una barra, entonces hay que ver qué barra es, hay que analizar ese elemento, qué le ocurre con esa barra, hasta dónde llega, y verificar si hay que reforzarla o hacer algo. Pero por eso, cuando nosotros hacemos algún agujero, hay que ser muy cuidadoso dónde lo hacemos, para ir despacito, evitar, en cuanto encontramos el fierro, pues desplazarnos. Si es un fierro de un estribo, sabemos que va a ser de 8 o de 3/8 de pulgada, nos desplazamos y ya vemos que ahí no vamos a tener ese problema. Y acuérdense siempre que si son en vigas, la parte inferior está a 4 centímetros la armadura y a 4 centímetros de la parte superior. En medio, ahí podríamos hacer algún agujero, pero siempre hay que reforzar, hay que tener cuidado y dónde lo hacemos. Ingeniero, muchos me han preguntado en el camino del programa, he comprado una casita de un piso, quiero irme a 3, pero no conozco la estructura que han realizado. ¿Cómo hago las pruebas para poder verificar la calidad del concreto, digamos, si es que acababa un poquito de sobrecimiento, cimentación? ¿Qué recomienda? Sí. Yo lo que le recomiendo es buscar dónde está su columna, hacer ahí una calicata, que es un agujero,
verificar a qué profundidad está su cimentación, si es un cimiento, si es una zapata, sacar un testigo, que es meter un elemento como una broca, que lo que hace es que saca un testigo, llevarlo a un laboratorio siempre certificado, Bien. puede ser la UNI, la Agraria, etcétera, etcétera. En Sensico también tenemos laboratorio, lo único que no sé si también funciona de cara al exterior, pero es un muy buen laboratorio el que tenemos, y hacer una prueba del concreto que Bien. tenemos para ver la calidad. Porque la clave, como les he dicho, es la cimentación. Si yo tengo una buena cimentación, aunque mi columna no funcione, la puedo reforzar, la puedo empresillar con angulares metálicos o ampliar la columna, puedo siempre solucionar. Perfecto. Pero la cimentación es complicada si no funciona. Excelente. Bienvenido, nuestro querido radioescucha o televidente, a Construyendo Cimientos para el Futuro. Exitosa. Le escuchamos. Aló, quisiera hablar con el ingeniero que está disertando, por supuesto. favor. Por supuesto. Le escucha. Sí, dígame, Le escucha. dígame. ¿Con quién habló? Sí, le escuchamos. Ya, mire, lo que quiero consultar, ingeniero, es qué diámetro debe tener para las zapatas y qué profundidad de cimentación por cada piso que se tenga que construir. ¿A qué profundidad debe estar la cimentación, por decir, para unos 4 pisos? No le he entendido bien la primera pregunta. Sí. ¿Quiere saber a qué profundidad tiene que hacer las zapatas para construir 4 pisos? Digamos? Sí, bueno, como le he comentado, usted primero tiene que hacer lo que le he comentado. Si no hace el estudio de suelos, haga esa suelo. pruebita que hemos dicho, más o menos a 1 metro de profundidad o 1,20 m, hace eso y en función del tipo de suelo que usted va a tener, ya le hemos hablado más o menos de unas dimensiones que pueden tener. Yo, por ejemplo, le comento que normalmente a 1 metro lo que estoy haciendo ahora son más aporticados que de albañilería confinada, pero si hace de albañilería confinada poniendo 70, 80, yo le recomiendo que si es albañilería confinada lo haga como mucho de 3 alturas y 4 ya es mucho. 4 ya es mucho. Ya es mucho para albañilería confinada en mi punto de vista. Yo ahí ya iría a un sistema porticado y ya iría con zapatas. Y Muy ya bien. la zapata estará en función de esas 4 alturas y de la separación que tenga. Pero en principio yo creo que en las zonas de Lima perfectamente podemos obtener a lo mejor entre medio y 1,5 kg, y entonces ahí podemos ir a una profundidad de 1 metro o 1,5 m. Bueno, el último piso ya lo termino con drywall de repente, ¿no? Sí, con algo más ligero. Algo más ligero, claro. ¿no? También les quiero comentar que a lo mejor en algunas determinadas situaciones mi terreno portante está muy bajo. Entonces yo no tengo por qué bajar toda mi estructura y hacer mi cimentación ahí. Sino lo que hacemos es mi cimentación a 1 metro, como habitualmente, A 1 metro, ya. pero lo que hago debajo de las zapatas es una falsa zapata o un pozo de concreto simple. Bien. Esa altura máxima de ese pozo es de 3 metros. La altura máxima Muy es bien. 3 metros. Y lo único que tengo que conectar ese concreto simple de su zapata o falsa zapata, conectarlo con mi cimentación mediante unos fierros que se conectan para evitar que pueda haber un deslizamiento entre los dos elementos que llama un efecto rasante. Excelente, muy bien, muy bien. Espero poder haberle ayudado y Sí, espero creo que le sí. pueda solucionar. Por supuesto. Pero yo lo que creo es que dígale a su maestro que haga este ejemplo que hemos visto para saber el terreno y más o menos ahí saldrá pues normalmente de unos 70, 60 su cimiento. Hay muchas llamadas telefónicas. ¿Ah? Lo vamos a exprimir un ratito, ingeniero, acá, No hay problema. antes que se nos vaya. ¿Cuál es la siguiente consulta? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, la consulta era, yo vivo acá por Comas y en la zona de Coyique he encontrado unas rocas abajo y estamos haciendo todavía las columnas, pero he encontrado una roca inmensa. Entonces el albañil me dice, mejor hay que dejar la roca ahí, fue a 50 centímetros de la base. Entonces mi albañil dijo, hay que dejarlo ahí porque de ahí es una buena base y para no estar escarbando la roca. La pregunta ¿es correcto eso o hay que perforar esa roca? Porque es una roca inmensa, son No, las puntas muchas de un gracias. iceberg.
Sí, muchas gracias. Si usted tiene una roca, como hemos dicho, roca o grava, claro, si usted se va a poner a excavar, se le va a ir toda la plata en hacer esa excavación, por lo costoso que puede ser para perforar, Claro. como usted dice. Entonces, usted ya lo único que tiene que prever es si en ese espacio que le queda va a poder meter el saneamiento. Ya es un problema de poder meter el saneamiento, porque acuérdense que nosotros bajamos 1 metro para que poder darle la pendiente al saneamiento. Exacto. Pero si yo le recomiendo que pueda hacer lo que le ha dicho su maestro, puede cimentar sobre esa roca, siempre que usted vea que no se fractura, que no es una roca fracturada, entonces puede cimentar y como hemos comentado es un terreno duro, fuerte, por lo tanto ahí va a tener un cimiento, pues si es albañilería confinada va a tener un cimiento de 40 o de 45 o de 50, dependiendo del ancho de su muro. Pero apóyese en la roca, no vamos a... Es que es costosísimo. Costosísimo, ¿no? O sea, tenemos terrenos con afloramiento rocoso también. Imagínense, Hay que ¿no? aprovecharlo. Siempre Hay que que tengamos aprovecharlo. un buen sustrato, como él ha comentado, no que sea una pequeña capa. Y que sea, muchas veces la roca ocurre que se fragmenta. Eso ya lo ve Exacto. cuando han hecho la excavación, ya se ve y ahí ya se puede usted apoyar. Ingeniero, ¿por qué es importante cuando vaciamos el concreto vibrarlo con la vibradora de concreto? La vibración, lo que estamos haciendo, acuérdense que el concreto es un agregado, es cemento, agua, agregado fino y agregado grueso. Entonces lo que nosotros, el concreto funciona que los agregados gruesos se unen entre unos, pero como tienen diferentes formas, entre ellos quedan espacios. Entonces lo que nosotros queremos es que en esos espacios no haya aire, sino que esté el agregado fino. Muy Entonces bien. lo que nosotros hacemos al vibrar, pero también un exceso de vibración también es malo. Eso es importante. También es malo. No se puede estar uno ahí 2 horas vibrando. No, tiene que estar unos 15 o 20 segundos metiendo el vibrador perpendicularmente y moviéndolo para que se produzca esa energía y que penetre, se crea ese vacío y el agregado fino se penetra y lo que estamos haciendo es una gran piedra, porque el concreto al final es una piedra artificial. Y por lo Claro. tanto es muy importante. Eso y el curado, ¿eh? El curado también es muy importante al terminar. Tenemos una llamada telefónica antes de hacerle la pregunta. Bienvenidos a Construyendo Cimientos para el Futuro. Uy, se le fue la llamada. Nos ha colgado. Bueno. Ingeniero, qué importante vibrar el concreto. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. Aló. Sí, Buenos días, buenas, le le Aló, escuchamos. buenos días. Bueno, quisiera saber, mire, yo he comprado una casa acá en San Juan del Lurigancho y de las columnas estoy viendo que están con salitre y quisiera cambiarlo. ¿Cómo debo hacer? A veces ¿sería bueno cambiarla o Uy, Muy bien, muchas gracias. qué Sí. puedo hacer? Sí. Me preocupa esa pues cosa. usted lo que tiene que hacer es ver hasta qué altura llega el salitre, picar toda esa zona hasta llegar a la armadura, ver si la armadura está oxidada, no está oxidada. Si está oxidada, con un cepillo metálico lo cepilla bien para limpiarlo. Luego le da un producto que puede ser de Sika, de Chema, para que haya un puente entre la armadura y vamos a dar un mortero de reparación, un concreto de reparación. Muy bien. Este concreto de reparación, a mí me gusta utilizar los productos de Sika, pero porque a mí me gusta. Sí, son pero buenos, el que son quiera buenos. le gusta Chema, Chema, ¿no? Chema, También. BAF, pueden utilizar cualquiera, ¿eh? Yo no me gano nada de Sika. Entonces, lo que es importante es que ese mortero va a tener una resistencia mayor que el concreto. Por lo tanto, ya nunca va a romper por esa parte. Y ya nos va a permitir que evitar ese salitre. Lo que ustedes tienen que ver es de dónde le viene ese salitre para poder verificar, porque a lo mejor le está afectando también al suelo. Ingeniero, hablando de salitre, le quiero explicar una pregunta y que lo he visto también. Hay algunos que toman, a ver si podemos enfocarlo. Sí, ahí estamos. Hay algunas que toman y arman la cimentación corrida, abajo en la base, y le ponen una bolsa negra, plástico, para evitar que el salitre, la humedad de la tierra, ascienda a lo que es el cimiento. Sí. ¿Eso puede? ¿O No. Yo lo he visto. No, es bueno. Yo siempre recomiendo, por ejemplo,
a todas las personas cuando hacen el falso piso, Ajá. que pongan, si tienen plata, una impermeabilización y si no tienen plata, pues un plástico. Cuando compramos una Plástico, ¿no? televisión, Ajá. un frigorífico, que tenemos un envoltorio de plástico, pues abrirlo y poner ese plástico es bueno para evitar el contacto del terreno, porque Sí. no sabemos, como no hemos hecho estudio de suelo, no sabemos si hay algún contaminante. Entonces, Bien. con esa impermeabilización, con ese plástico, estamos protegiendo nuestras armaduras y nuestro concreto. válido. Es válido perfectamente. Ya, perfecto, excelente. Sí, sí, le he visto. Es ¿no? válido. Y- Y fíjense lo importante que son las personas, cómo con los medios que tienen intuyen cosas y hacen cosas. El ingeniero Soluciones. viene de ingenio y no tienes por qué haber estado en una universidad para tener ese ingenio, porque eso ya es de la persona que se da cuenta de los problemas. Excelente. Ingeniero, muchas gracias. Quiero que nos explique el tema del curso de Sensico, ¿no? Para maestros de obra. Sí, el curso de Sensico de maestros de obra se da en la zonal Lima Callao y ahora va a empezar en Los Olivos y es muy bien. interesante. Yo les puedo decir que ya he dado 4 cursos, son 204 horas, son diferentes cursos, yo he dado 5 cursos y son muy buenos. También, si me permites, te quería Sí. decir que en Sensico contamos con 7 carreras profesionales técnicas en la escuela, que son Administración de Obras de Construcción Civil, Dibujo Digital aplicado a la construcción, Topografía y Geodesia, Geomática, Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto, Edificaciones y Diseño de Interiores. Y tenemos la carrera de Edificaciones y Construcción Civil. Muchas gracias. Todos conocen el teléfono y cómo ubicar a Sensico. Están en las páginas web. Yo Bueno, le agradezco estar perfectamente. con nosotros. Si le puedo dar el teléfono, Claro, ¿cómo de un no? WhatsApp ¿Cómo no? es 980-120-307. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Muy Muchas amable. gracias a la exitosa y a usted, ingeniero. Gracias. Muy bien, muchas gracias.